menos, sí. Bueno, acá les presentaban, digamos, la definición de integrales dobles, en donde nosotros teníamos una partición, digamos, del intervalo AB y del intervalo CD. ¿Está bien? En este caso, a propósito, le han puesto N y N, ¿sí? Como las particiones que se van a realizar, o sea que voy a dividir al intervalo AB y al intervalo CD en N subintervalos. ¿Está bien? Entonces luego me presentaban quién era el delta de X, a quién llamaban delta de Y a quién llamaban R de JK. R de JK iba a ser una región elemental con la que nosotros estábamos trabajando, que era un rectángulo, ¿sí? Entonces luego me plantean a mí, ¿qué cosa? Que si se elige un punto cualquiera de esta región que era un rectángulo y se construye esta suma parcial, ¿está bien? Fíjense en que acá están diciendo que J y K varían desde 0 hasta n menos 1. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Acá están ustedes teniendo dos sumatorias, ¿no? Es decir, que ustedes tendrían acá la sumatoria. Ya la vamos a escribir. Esta iba a ser la sumatoria desde los j igual a 0 hasta n menos 1. Y la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1. ¿Sí? De f en r jk por el delta de a. ¿Está bien? Ya lo teníamos, para que ustedes recuerden. Franco. Si habíamos visto el de que por qué iba hasta n-1, ¿ves? Ya me están haciendo acordar las cosas que sí habíamos visto. Creo yo, ¿no? Bueno, fíjense en acá. Entonces parece que no quedó medio claro esto. Bueno, en realidad lo que le están diciendo a ustedes es que una integral doble está bien sobre una superficie o sobre una región R, ¿sí? De una función f de x, y, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y, va a ser igual a qué cosa? A un límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué cosa? De una doble sumatoria. Entonces, ¿cómo construyen esa sumatoria? Es el asunto, ¿está bien? Acá estamos construyendo y vamos a nombrar cuáles son cada uno de esos elementos. ¿Sí? Este delta de A viene a ser lo mismo que el delta de A viene a ser el delta de X por el delta de Y. ¿Sí? ¿De dónde sale ese delta de A? Fíjense en que nosotros teníamos acá, ¿qué cosa? Nosotros podemos tener una región R que va a ser un rectángulo, ¿sí? Que va desde A hasta B en X y el Y va desde C hasta D. Entonces nosotros vamos a tener acá. Estoy tratando de hacer medio. Esto es X, esto es Y. Yo digo que X varía desde A hasta ¿qué cosa? Hasta B. Y el Y varía desde C hasta ¿qué cosa? Hasta D. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener acá nuestra región de integración, que va a ser el R, que es justo un rectángulo. A este rectángulo yo lo voy a dividir a este intervalo en n subintervalo. O sea que acá yo voy a tener
1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y sigue la partición hasta que nosotros vamos a llegar acá al n-1, ¿sí? Y este va a ser el x sub n. ¿Está bien? Y este va a ser el x sub 0. ¿Está bien? Y lo mismo va a pasar acá. Acá yo voy a tener el i sub 1, el i sub 2, el i sub 3, hasta el i sub n-1. Acá tengo el i sub 0. Y acá vamos a tener el i sub n, que va a coincidir con el d. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago la partición de todos estos, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a trazar líneas paralelas al eje de las y acá voy a trazar líneas paralelas al eje de las x para cada subpartición. Entonces ustedes van a tener en realidad, ¿qué cosa? Vamos a tener esto. Que vamos a dividir este rectángulo en n por n subrectángulo. ¿Está bien? Vamos a tener esto, esto. Obvio que esos son rectángulos, ¿no? Entonces, acá yo voy a elegir este que tengo acá. ¿Está bien? Ese que tengo ahí lo vamos a ampliar. Cuando lo amplío, ¿qué es lo que yo voy a tener? Lo vamos a dibujar acá. A ese rectángulo yo lo dibujo acá. ¿Sí? Estoy haciendo el zoom de este rectángulo. ¿Está bien? Entonces acá yo voy a tener que esto va a ser el x sub y este va a ser, o el x sub j, y este va a ser el x sub j más 1. Este elemento que tengo acá va a ser el i sub k, y este va a ser el i sub k más 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros acá definimos que el delta de x va a ser igual a esto, ¿verdad? O sea que la distancia en x de uno de estos rectángulos yo lo voy a llamar delta de x. Y la distancia de los y nosotros lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Delta de y. ¿Está bien? Y como si lo dividimos en n partes iguales, el delta de x, ¿cuánto va a medir? Va a medir a propósito b menos a, que vendría a ser este b menos a dividido, ¿qué cosa? La cantidad de n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado acá? Hemos encontrado este rectángulo, ¿está bien? Con este rectángulo yo podría encontrar el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo, ¿quién va a ser? Va a ser el producto de delta de x por el delta de ¿quién? De y, ¿verdad? Bueno, entonces acá dice, se elige un punto de ¿qué? De ese rectángulo que está en esta región, ¿sí? Esta va a ser la región RJK, ¿está bien? Entonces esa región yo voy a elegir un punto, ese punto lo va a llamar R de JK, o sea que el punto, supongamos que está acá, este se va a llamar R chica de JK, ¿está bien? Entonces construyan la suma parcial. ¿Cuál suma parcial? Van a evaluar la función en ese punto, ¿está bien? Pero, y lo van a multiplicar ¿por quién? Por el área, o el diferencial de área del delta de x por el delta de y de este rectángulo. ¿Está bien? Entonces arman la sumatoria. Pero esta sumatoria en realidad, como acá yo veo que tengo dos variables, que es el j y el k, entonces tengo en realidad dos sumatorias, no es una sola sumatoria. ¿Está bien? Entonces,
fíjense en ustedes que hasta ahora lo único que han hecho ha sido construir esto, ¿sí? Y acá me dicen por qué toma hasta n menos 1 y no toma hasta n, ¿está bien? Entonces fíjense en ustedes, el delta de x, como está definido, va a ser igual a x sub j más 1 menos x sub j, ¿verdad? Si el j es igual a ¿qué cosa? A 0, entonces el delta de x va a ser igual a ¿quién? Reemplacemos x sub 1 menos x sub 0. ¿Está bien? Si j es igual a 1, ustedes van a tener que delta de x va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1. ¿Verdad? Ahora, si j es igual a n menos 1, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Delta de x igual a x sub n menos x sub n menos 1. ¿Está bien? Pregunta, ¿este valor existe? Sí, vale B. ¿Este valor existe? Sí, también está antes de ¿quién? Del B. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hubiesen elegido j igual a n? Y vamos a tener x de n más 1, que nos pertenece a qué cosa esta partición. ¿Lo ven? O sea que el delta, no va a existir ¿para quién? Para j igual a n. Por eso acá, para que exista el delta de a, que es delta de x por delta de y, esto tiene que ir variando hasta n menos 1. Lo que hacemos es encontrar esta sumatoria, ¿está bien? Y ahora le aplican el n. ¿Qué pasa? Le aplican el límite, digo, cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa si n tiende a infinito? Esta distancia que tengo acá, si n tiende a infinito, esta distancia va a tender a ¿qué cosa? A 0. ¿Está bien? O sea, delta de x tiende a ¿qué cosa? A 0, y delta de y va a tender también a ¿qué cosa? A 0. Siempre y cuando la partición tienda a ¿qué cosa? A infinito. Y este valor que quedaba ¿en dónde? En la región elemental era un punto. Fíjense, a medida que el delta de x se va haciendo cada vez más pequeño y el delta de y también más pequeño, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes se van a ir aproximando en la región elemental ¿a qué cosa? A un punto. A ese punto que va a ser f de r jk. ¿Está bien? Que en realidad sería un punto x y cualquiera de la función. Entonces, este integral, ¿ven? Ponemos integral doble porque acá dice límite, ¿está bien? Límite de dos sumatorias. Cuando ustedes calculaban el límite de la sumatoria, eso les devolvía una integral. Como son dos sumatorias, son dos integrales, ¿está bien? La función f, como yo estoy viendo, el r de jk se va acercando ¿a qué cosa? A un punto que va a ser el punto xy, ¿está bien? Y el diferencial de x, diferencial de y, si delta de x y delta de y tienden a 0, estos también. El delta de x va a tender a qué cosa? Al diferencial de x, y el delta de y al diferencial de y. ¿Está bien? Entonces acá queda justificada que este límite doble, este vendría a ser un límite doble. ¿Está bien? ¿Sí? Este límite doble existe. Si ese límite doble existe, entonces va a ser igual a este integral. ¿Está más? Ahora, fíjense en ustedes que viene la interpretación geométrica de la integral doble. ¿Qué me dice una interpretación geométrica? Primero, tengamos en cuenta que la integral doble o una integral cualquiera no va a tener un significado salvo que yo le ponga alguna condición extra a la función. ¿Está bien?
Entonces, en este caso, para realizar la interpretación geométrica de una integral doble, están considerando que f de x, y es mayor o igual que ¿quién? Que 0. O sea, me está diciendo que va a ser siempre positiva. Quiere decir que la gráfica va a estar para la parte del z positiva. ¿Me siguen? Entonces, yo dibujo acá la función que estamos integrando. En este caso es esta función que está dada en color verde, ¿sí? Que estamos marcando acá, digamos, el borde. ¿Está bien? Entonces, esta es la función que vamos a extremar. Y bueno, dice que la existencia de este límite tiene un significado geométrico directo. Bueno, consideremos la gráfica de la función. Esta viene a ser z igual a ¿quién? A f de x, y. ¿Está bien? La van a considerar a esta gráfica, dice, como la tapa de un sólido cuya base es un rectángulo. O sea que la base va a ser esto y va a coincidir con un rectángulo. ¿Está bien? Como se muestra en la figura, dice. Entonces, ustedes en esta gráfica están observando un volumen generado por la base, que es este rectángulo, ¿está bien? Por las caras laterales, y la tapa es la superficie f de xy. ¿Está bien? Z igual a f de xy. Entonces, ustedes ahí pueden observar quién va a ser el delta de x y el delta de y. Vendría a ser ¿qué cosa? Si ustedes realizan la partición acá, van a poder encontrar una región elemental, ¿verdad? Ahora vamos a escribirla esa, si no está acá. Bueno, no está, entonces lo vamos a dibujar acá, ¿sí? Vieron que ustedes tenían una partición que les permitía, ¿qué cosa? Encontrar un rectángulo elemental en esta base. ¿Está bien? O sea que ustedes van a tener un rectángulo de esta forma. ¿Está bien? Entonces, recuerden que va a estar contenido en R. ¿Está bien? Pero es un rectángulo que está en medio de las particiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a considerar esta región elemental ahora. Esto es casi como un paralelepípedo. ¿Está bien? Pero acá nosotros vamos a tener solamente un pedacito de ¿quién? De la función. ¿Está bien? Entonces este va a ser un pedacito de la superficie. Y esto está particionado, o sea que acá, yo voy a suponer que acá tengo el x sub j, y acá tengo el x sub j más 1, ¿verdad? Acá voy a tener el y sub j, y acá voy a tener el y sub j más 1. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a poder generar, ¿qué cosa? Una suma de ¿qué cosa? Fíjense, si ustedes toman la base, que va a ser esta área, el delta de x por el delta de y lo multiplican por ¿qué cosa? Por la altura, considerando que la altura va a ser la función evaluada en este punto, que va a ser una f de ¿quién? De RJK, ¿está bien? Si ese es el valor de la función en el punto, ese lo consideramos como una altura. Entonces, fíjense en que acá ustedes van a tener el volumen de ¿quién? De como un paralelepípedo, se me forma acá, ¿está bien? Esta va a ser la base, ¿por qué cosa? Por la altura, ¿está bien? Entonces, acá yo podría haber dividido a todo este volumen en varios de estos, ¿está bien? En varios pedacitos de esto. Entonces, por eso se hace, ¿qué cosa? La sumatoria. ¿Está bien? La suma de todos ellos me va a devolver algo parecido a ¿qué cosa? Al volumen de generado por ¿quién? Por esta superficie. ¿Está bien?
y la base, obviamente, que va a ser el rectángulo R, ¿no? Entonces, si a esto nosotros le calculamos, ¿qué cosa? El límite, y sabemos que esto es aproximadamente el volumen, ¿sí? De todo esto. Entonces, al aplicarle el límite, ya se transforma en ¿qué cosa? El volumen encerrado ¿por quién? Por la región R y la superficie, ¿sí? La región R y la superficie, o sea que va a tener esa base y esta